¿Te preguntas qué pasó con Ismael, el hijo de Abraham? Su historia es una lucha entre promesa y conflicto, una odisea en el desierto y la poderosa mano de Dios. Descubre su legado y la bendición inesperada que recibió. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina la vida en la época de bronce, un tiempo de pastores y tribus nómadas. Ahí estaba Abraham, un hombre de fe profunda, al que Dios le hizo una promesa increíble: sería el padre de una gran nación, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Una promesa que cambiaría el curso de su vida y la de toda su familia. Pero había un problema. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. El tiempo pasaba y la promesa parecía un sueño lejano, una esperanza que se desvanecía con cada año que transcurría. El anhelo de un hijo, el heredero prometido, se convertía en una pesada carga. Para ti, la idea de esperar un hijo durante años puede parecer larga, pero imagínate la angustia de Abraham y Sara. En aquella época, tener hijos era fundamental para la continuidad de la familia y la tribu. La promesa de Dios era una luz de esperanza en medio de la oscuridad de la infertilidad, pero la espera se hacía cada vez más difícil. La sociedad en la que vivían ejercía presión sobre ellos, la ausencia de un heredero podía ser vista como una falla, un fracaso. La fe de Abraham era puesta a prueba constantemente. La promesa de Dios era grandiosa, pero la espera era agotadora. La impaciencia y la duda, enemigos silenciosos de la fe, acechaban en sus corazones. Abraham y Sara esperaban con ansias el cumplimiento de la promesa divina, una promesa que parecía desafiar las leyes de la naturaleza y el paso inexorable del tiempo. La incertidumbre del futuro se cernía sobre ellos como una sombra amenazante, contrastando con la grandeza de la promesa que Dios les había hecho. A pesar de todo, la fe de Abraham, aunque probada, seguía firme. Recuerda que Abraham, con su fe inquebrantable, esperaba el cumplimiento de la promesa divina. Pero el tiempo pasaba y Sara, la esposa de Abraham, desesperada por no tener hijos, tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas. Ella le ofreció a Agar, su sierva egipcia, a Abraham como esposa, creyendo que a través de ella podría tener un heredero. Imagina la carga emocional de Agar, una mujer sometida a la voluntad de su ama, obligada a cumplir con un deseo que no era el suyo. Y así, Agar concibió. La alegría inicial de Sara, al ver cumplida su esperanza, se convirtió rápidamente en amargura. La promesa de Dios parecía estar en juego, y la rivalidad entre ambas mujeres creció con el embarazo de Agar. Tú puedes imaginar la tensión en ese hogar nómada, la mezcla de esperanza y resentimiento que se respiraba en cada momento, el peso de una promesa divina que parecía complicarse cada vez más. Finalmente, llegó el día del nacimiento. Ismael, el primer hijo de Abraham, vino al mundo. Un niño que representaba la esperanza para Sara, pero también el inicio de un conflicto que se profundizaría con el tiempo. Piensa en el alivio de Agar al dar a luz, pero también en la incertidumbre que la envolvía, sabiendo la compleja situación que rodeaba a su hijo. Así que, imagínate a Ismael, un niño pequeño creciendo en la tierra prometida. El sol del desierto bronceaba su piel, mientras aprendía a sobrevivir en un entorno duro. Sus días estaban llenos de la libertad de correr sin límites, de explorar las dunas y descubrir los secretos del desierto. Aprendió a reconocer las estrellas, a encontrar agua en lugares inesperados y a confiar en la inmensidad del cielo. Su madre, Agar, le enseñó a depender de Dios. Le contaba historias de la promesa divina a su padre, Abraham, y le inculcó la fe en la providencia. Ismael aprendió a valorar el agua y la comida, cada gota y cada bocado eran un regalo del cielo. La vida en el desierto era difícil, pero forjó en él una resistencia y una conexión con la naturaleza que marcarían su vida para siempre. A pesar de las dificultades, Ismael no estaba solo. Creció con la fuerza del desierto en su corazón y la fe de su madre como guía. Aprendió a cazar, a sobrevivir con lo poco que tenía, y a apreciar la belleza de un amanecer en el desierto. Su infancia fue una escuela de vida, una lección de resiliencia y una experiencia que lo prepararía para el futuro que le esperaba. Pero la armonía de esos primeros años no duraría para siempre. Verás, con el paso del tiempo, la relación entre Sara y Agar se fue tornando cada vez más tensa. La promesa de Dios a Abraham pesaba sobre ellos, la promesa de un hijo que heredaría una gran nación. Para Sara, esa promesa era todo, su esperanza de una descendencia que llevara su nombre. Y mientras Ismael crecía, esa esperanza parecía más lejana, la tensión se hacía palpable en el aire. La llegada de Ismael trajo alegría, sí, pero también sembró la semilla del conflicto.
La diferencia de edad entre Sara y Agar era notable, y sus perspectivas sobre la vida y el futuro eran diferentes. Para Sara, Ismael representaba una amenaza a su propia herencia, a la promesa que ella anhelaba con todo su ser. Mientras que para Agar, Ismael era su hijo, su amor, su razón de ser. Esa tensión, inicialmente sutil, fue creciendo poco a poco. Las miradas entre ellas se volvieron más frías, sus palabras, más cortantes. Pequeños roces diarios se fueron convirtiendo en grandes disputas, alimentadas por la envidia y la desesperación. Abraham, el hombre en medio de todo esto, se encontraba en una posición difícil, dividido entre su amor por ambas mujeres y la presión de la promesa divina. Y así, después de años de espera, llegó el momento que cambiaría para siempre la vida de Abraham y Sara. Recuerda que Dios había prometido un hijo, un heredero, y ese momento llegó. Sara, a pesar de su avanzada edad, dio a luz a Isaac. Imagina la alegría, la emoción incontenible, la confirmación de la promesa divina. Para Abraham, era la prueba tangible del pacto sellado con el Altísimo. Pero este nacimiento trajo consigo un cambio profundo en la dinámica familiar, un cambio que tú verás a continuación. La llegada de Isaac desplazó el centro de atención. Piensa en ello, Ismael, el primogénito, ya no era el único heredero en potencia. La promesa de Dios, antes ambigua en su aplicación, ahora tenía un rostro, un nombre, Isaac. Este cambio, aunque aparentemente simple, semilla de futuros conflictos. Observa cómo la relación entre Sara y Agar se ve exacerbada por esta nueva realidad. Tú verás cómo la situación se complica. Sara, impulsada por el miedo y los celos, ahora veía a Ismael como una amenaza para su hijo. Recuerda que la promesa divina se centraba en Isaac. Para ella, la presencia de Ismael representaba un peligro para la herencia de su hijo. Esta tensión, que antes se mantenía a raya, ahora se intensificó. Tú entenderás la complejidad de las emociones en juego en este contexto. ¿Cómo se resolverá este conflicto? Y ahí estaba Isaac, pequeño y vulnerable, pero portador de una promesa inmensa. Tú viste cómo Dios confirmó su pacto con Abraham, no a través de Ismael, el hijo de la sierva, sino a través de Isaac, el hijo de la promesa, nacido de Sara, su esposa legítima. Esa promesa, la de una descendencia numerosa como las estrellas, ahora se centraba en este niño. Recuerda que Dios no había olvidado a Ismael, pero su pacto, la promesa central, estaba ligada a Isaac. La confirmación divina no se hizo esperar. Dios se apareció a Abraham, reafirmando su pacto y sellando a Isaac como el heredero legítimo. Piensa en la magnitud de ese momento, años de espera, dudas, y finalmente, la certeza de que la promesa se cumplía en su hijo Isaac. Esta confirmación no solo era para Abraham y Sara, sino también para todas las generaciones futuras, para ti y para mí, una promesa de esperanza y un legado espiritual que se extiende a través del tiempo. Así, la promesa original se concretaba en Isaac. Él sería el padre de una gran nación, la nación escogida por Dios. Tú puedes ver cómo la historia se bifurca aquí, con dos líneas familiares diferentes, pero ambas con la bendición de Dios. Recuerda que aunque Ismael no fue el heredero principal, Dios también le prometió una gran descendencia y una vida propia. La historia de Isaac, sin embargo, se centra en la promesa central del pacto. Pero la paz duró poco. Tuviste a Isaac crecer, fuerte y favorecido por su padre. Observa cómo, con el paso del tiempo, la diferencia entre los hermanos se hizo cada vez más evidente. Ismael, el primogénito, era un joven de la estepa, acostumbrado a la vida nómada, ágil y con una mirada penetrante. Mientras que Isaac reflejaba la tranquilidad de los campos cultivados, con su rostro más suave y una mirada tranquila. Estas diferencias, aparentemente pequeñas, sembraron la semilla de la rivalidad. Las tensiones comenzaron sutilmente. Un juego que se volvía demasiado rudo, una mirada de envidia, una disputa por un juguete simple. Pequeños actos que reflejaban la creciente incomodidad entre ambos. Tú pudiste ver cómo la preferencia de Abraham por Isaac, aunque comprensible dada la promesa divina, alimentaba aún más la rivalidad. Ismael sentía que le arrebataban su lugar, su derecho de primogenitura, a pesar de que ya sabía que no era el heredero de la promesa. La diferencia en sus estilos de vida también contribuía al conflicto. Mientras Isaac aprendía los oficios agrícolas, Ismael se sentía más cómodo en el desierto, desarrollando habilidades como cazador y pastor nómada. Estas diferencias no solo eran de carácter, también representaban caminos de vida completamente distintos, alimentando aún más el abismo que se abría entre los hermanos.
Observa cómo las semillas de la discordia, aunque pequeñas al principio, crecían día a día, amenazando con destruir la frágil armonía familiar. Recuerda cómo la situación se volvió insostenible. La tensión entre Sara y Agar era palpable, un conflicto que Abraham no podía ignorar por más tiempo. Tuviste la promesa de Dios, la promesa de un heredero a través de Sara, y la firmeza de su convicción. Él sabía que algo tenía que cambiar, que la paz familiar dependía de una decisión difícil, una decisión dolorosa pero necesaria. La decisión de expulsar a Agar e Ismael fue una carga pesada para Abraham. Imagina el peso de esa responsabilidad sobre sus hombros. ¿Cómo podía deshacerse de su hijo, de la mujer que le había dado un heredero? Pero la orden divina, la necesidad de preservar la paz y la promesa para Isaac, eran ineludibles. Era una decisión que le rompía el corazón, pero que consideraba necesaria. En el amanecer, tú presenciaste la partida. Agar, con Ismael en sus brazos, camina hacia lo desconocido, con el dolor y la incertidumbre grabados en su rostro. Abraham, en silencio, los observa alejarse. Es una escena llena de tristeza, un adiós que marca el inicio de un nuevo capítulo, lleno de pruebas y desafíos, pero también con la promesa latente de la divina protección. Imagínate, el sol abrasador del desierto te golpea sin piedad. El agua, la poca que llevas, se agota rápidamente. Agar, agotada y desesperada, mira a su pequeño Ismael, débil y sediento. El miedo se apodera de ella, el miedo a la muerte, la incertidumbre del futuro. Pero en medio de esa desesperación, una fuerza invisible la impulsa a seguir adelante, a buscar con fe una salida a esa terrible prueba. El desierto se extiende ante ti, infinito y hostil. Cada paso es un esfuerzo titánico. El calor quema tu piel, la sed te consume. Pero tú no te rindes. La imagen de tu hijo, su frágil respiración, te da fuerzas para seguir adelante. Esa fuerza, esa fe inquebrantable, es lo único que te queda, tu único faro en medio de la oscuridad. De repente, un pequeño manantial. Un milagro en medio de la nada. El agua fresca resucita a Ismael, te devuelve la esperanza. Es un recordatorio de la misericordia de Dios, una prueba de su amor incondicional. Esa fuente de agua, pequeña pero vital, simboliza la promesa de Dios, una promesa que se manifiesta incluso en los momentos más difíciles. La supervivencia, un regalo inesperado en un lugar aparentemente inhóspito. De repente, te das cuenta de un detalle que antes había pasado desapercibido, un pequeño manantial, casi oculto entre las rocas. Un hilo de agua, apenas perceptible, brota de la tierra seca. Es una señal, una respuesta a tu desesperación, a la oración silenciosa que ha salido de tu corazón. El agua fresca y pura te llena de esperanza y te permite sobrevivir en este lugar inhóspito. Dios escuchó tu clamor, tu grito silencioso en medio del desierto. No te abandonó. En ese momento comprendes la inmensidad del amor y la misericordia divina. El agua, esa pequeña fuente de vida, es un símbolo de la promesa de Dios, una promesa de supervivencia, una promesa de futuro para ti y tu hijo. Observas a Ismael beber con avidez y sientes un alivio profundo. Esa experiencia te marcó para siempre. En medio de la desesperación más absoluta, la intervención divina te mostró su poder y su amor incondicional. Aprendiste que incluso en el desierto más árido, la esperanza puede brotar, que la fe puede mover montañas, o en este caso, hacer surgir agua de la roca seca. La providencia divina te salvó, te dio fuerza para seguir adelante. Y entonces, lo ves. No es una ilusión. Un pequeño hilo de agua, cristalina y fresca, se abre paso entre las piedras. Es un manantial, diminuto pero real, un susurro de esperanza en medio del desierto abrasador. Agar, exhausta y desesperada, se arroja de rodillas, dejando que el agua fresca lave la arena de su rostro y el polvo de sus cansados pies. Es un milagro, una respuesta a tus silenciosas plegarias. Observa cómo el agua, gota a gota, renueva su fuerza, su fe. Este lugar, este pequeño manantial, se convertirá en Berseba, un nombre que significa, pozo del juramento. Es un símbolo de la fidelidad de Dios, de su promesa de provisión incluso en los momentos más difíciles. Imagina la escena, el sol del desierto, el silencio profundo, roto solo por el suave susurro del agua y el suspiro de alivio de Agar. Es un momento de íntima conexión con la divinidad, un instante de paz en medio del conflicto. El agua, aunque escasa, es suficiente. Es un regalo, una señal de que Dios no te abandona, que su cuidado se extiende incluso a los más desprotegidos.
Mira cómo Agar, con renovada energía, se levanta, lista para seguir adelante, con la certeza de que la promesa divina se cumple, incluso en el desierto. La providencia divina se manifiesta en la forma más sencilla y poderosa, un pequeño pozo de agua, un símbolo de esperanza en un lugar inhóspito. Ese pequeño hilo de agua, tu esperanza en el desierto, se convirtió en el inicio de una nueva vida. Aprendiste a sobrevivir, a cazar, a leer el viento y las estrellas. El desierto, inhóspito para muchos, se convirtió en tu hogar, en tu escuela. Aprendiste la paciencia del árido paisaje, la fuerza de la escasez y la sabiduría de la naturaleza. Ya no eras solo el hijo de la sierva, eras Ismael, el hombre del desierto. El sol abrasador moldeó tu piel, el viento endureció tu espíritu. Te convertiste en un experto en la caza y la supervivencia. Conocías cada rincón de ese vasto territorio, cada fuente oculta, cada sendero que serpenteaba entre las dunas. El desierto te enseñó a ser autosuficiente, a confiar en tu instinto y a valorar cada gota de agua, cada rayo de sol. Y aunque la soledad a veces te golpeaba como el viento del desierto, también te enseñó la fuerza interior que llevabas dentro. Aprendiste a encontrar compañía en la inmensidad del paisaje, a escuchar el silencio y a encontrar consuelo en la belleza austera de tu entorno. El desierto, tu maestro implacable, te forjó en un hombre fuerte, independiente y resiliente. El sol caía a plomo, pintando el desierto con tonos rojizos. Tú, exhausta, casi sin fuerzas, arrastrabas a tu pequeño Ismael. La sed te quemaba la garganta, la desesperación te apretaba el corazón. Justo cuando creías que no podías más, a lo lejos, divisaste una figura. Un hombre, montado en un camello, se acercaba con lentitud, observándote con una mirada que no podías descifrar. ¿Sería un enemigo, un salvador o simplemente un viajero? El hombre se detuvo a una distancia prudencial. Te ofreció agua de su odre, un gesto sencillo pero que significaba la vida misma. Sus ojos, aunque inicialmente inexpresivos, reflejaban una cierta compasión. No te habló, pero sus acciones decían más que 1000 palabras. Era un encuentro silencioso, cargado de significado, un punto de inflexión en tu sufrimiento. Observaste su rostro, buscando alguna señal de amenaza, pero solo encontraste tranquilidad. El agua refrescó tu cuerpo y tu alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentiste una pizca de esperanza. Este encuentro fortuito, este simple acto de bondad, te brindaba la posibilidad de un nuevo comienzo, una nueva vida lejos del dolor y la incertidumbre del pasado. Un futuro incierto, sí, pero con la posibilidad de un nuevo hogar y una nueva vida para ti y tu hijo. El desierto, implacable maestro, te enseñó a sobrevivir. La escasez de agua te obligó a observar con atención cada detalle, a identificar la más pequeña señal de vida. Observaste a las aves, su vuelo preciso, su habilidad para encontrar alimento. Y ahí, entre las rocas áridas, descubriste algo que cambiaría tu vida, un arco y unas flechas rudimentarias, abandonadas por algún cazador. Tu instinto te guió, imitando los movimientos de las aves, practicando día tras día, hasta que la precisión se convirtió en tu aliada. Con el tiempo, la práctica te convirtió en un arquero experto. Ya no eras solo un niño perdido en el desierto, eras un superviviente, capaz de obtener tu propio alimento. Aprendiste a cazar pequeños animales, a obtener agua de fuentes ocultas, a usar tus habilidades para protegerte de los peligros del desierto. Cada flecha que lanzabas era un testimonio de tu fuerza, tu resiliencia, tu adaptación al entorno hostil. El arco se convirtió en una extensión de tu brazo, una herramienta indispensable para la supervivencia. No era solo un arma, era un símbolo de tu independencia, de tu capacidad para enfrentarte a las adversidades. Cada día, el desierto te ponía a prueba, pero tú, con tu destreza con el arco y tu determinación inquebrantable, respondías con audacia y habilidad. Habías transformado una situación desesperada en una oportunidad para crecer y prosperar. Y así, en medio de la inmensidad desértica, tuviste la oportunidad de construir una vida. El desierto, que antes te había probado, ahora te ofrecía un espacio para crear. Conociste a una mujer fuerte y resiliente como tú, capaz de sobrevivir en este duro entorno. Ella se convirtió en tu compañera, en tu apoyo, en la madre de tus hijos. Juntos, construisteis una familia, un hogar en medio de la nada. Tu unión fue el inicio de una nueva generación, una tribu que crecería en el desierto. El matrimonio no fue solo una unión física, sino un pacto de supervivencia, de apoyo mutuo, una alianza para enfrentar las adversidades. Cada hijo que llegó a vuestras vidas fue una bendición, una señal de la promesa divina que se perpetuaba a través de tu descendencia.
Les enseñaste a sobrevivir, a cazar, a ser fuertes y valientes como tú. Observaste cómo tus hijos crecían, fuertes y resistentes, aprendiendo a sobrevivir en el mismo entorno que te había forjado. Viste en ellos la semilla de una gran nación, una promesa cumplida. La familia que construiste en medio de la adversidad se convirtió en el cimiento de una comunidad, la base de una nueva historia que se escribiría en las arenas del desierto. Tu legado, Ismael, trascendió las dificultades, dando lugar a una descendencia numerosa y poderosa. Y así, tu vida en el desierto comenzó a florecer. Conociste a una mujer, y juntos construisteis una familia. Poco a poco, tu tribu creció, un pequeño grupo que se convirtió en una comunidad, un reflejo de la promesa divina que se extendía a través de las generaciones. No fue fácil, el desierto impone sus duras reglas, pero tu perseverancia, heredada quizá de tu padre Abraham, fue la clave. Generación tras generación, tu descendencia se multiplicó. De una pequeña familia, surgieron clanes, y de clanes, tribus. La promesa de Dios de hacer de ti una gran nación se cumplía ante tus propios ojos. El desierto, que antes parecía un obstáculo insalvable, se convirtió en el escenario de un crecimiento asombroso, una prueba de la fuerza y la resiliencia de tu pueblo. Observabas con orgullo cómo tus hijos, nietos y bisnietos se extendían por la tierra, formando un pueblo numeroso y poderoso. Sus carpas se multiplicaban, sus rebaños crecían, y con ellos, su influencia en el desierto. La bendición de Dios, que te había guiado a través de las pruebas, se manifestó en el auge y la prosperidad de tu linaje. Una nación nacida en el desierto, un testimonio de la fe y la perseverancia. Y Dios no te abandonó, Ismael. Recuerda aquella promesa, la que te hizo sentir la mano de Dios en el desierto. Él te había prometido que te convertirías en una gran nación, un pueblo numeroso. Esa promesa, grabada en tu corazón, comenzó a materializarse. Tus hijos crecieron fuertes y valientes, aprendiendo a sobrevivir en la dureza de la tierra, pero siempre bajo la protección divina. Tu descendencia se multiplicó, tú mismo lo viste. De una pequeña familia, te convertiste en el padre de 12 príncipes, cada uno fundando sus propias tribus. Mira cómo se extendían tus hijos por la tierra, llenando el desierto con el eco de sus vidas. Dios cumplió su palabra, te dio una descendencia numerosa, un legado que perduraría a través de los siglos. No eras el heredero de la promesa principal, pero tu linaje era importante, bendecido por el mismo Dios. Esa fue la bendición de Dios para ti, Ismael. No fue la bendición que recibió Isaac, pero fue una bendición real, tangible, una promesa cumplida en la abundancia de tu descendencia. Observa cómo la historia te recuerda como un patriarca, el fundador de una gran nación, una prueba del poder y la misericordia de Dios, un testimonio de que sus promesas se cumplen, incluso en los caminos más inesperados. Esa promesa, amigo, se cumplió. Ismael, a pesar de la adversidad, creció fuerte en el desierto, aprendiendo a sobrevivir, a confiar en la providencia divina. Se convirtió en un arquero experto, un líder nato, capaz de guiar a su gente. Imagina a un joven Ismael, curtido por el sol, con la mirada penetrante de quien ha enfrentado la dureza del desierto, pero con la firmeza de quien sabe que Dios está con él. Su descendencia se expandió, formando tribus nómadas que se desplazaban por las áridas tierras. Fueron pastores, conocedores de las rutas y los oasis, resistentes y adaptables al entorno hostil. De un solo hombre, surgieron clanes, y de esos clanes, un pueblo. Tú puedes sentir la fuerza y la perseverancia de ese linaje, creciendo a partir de una sola semilla. Ismael, ese hombre que parecía destinado a la oscuridad, se convirtió en el padre de 12 príncipes, cada uno fundando su propia tribu, fortaleciendo el tejido social de una nación en crecimiento. Observa cómo, desde la soledad del desierto, floreció una gran familia, un pueblo orgulloso de su origen y su historia, un testamento a la promesa de Dios, cumplida a pesar de las dificultades. Piensa en las diferencias, tú. Ismael, criado en el duro desierto, aprendió a sobrevivir con sus propias manos. Un experto arquero, conocedor del desierto, un hombre forjado en la adversidad. Su vida fue una lucha constante por la supervivencia, una prueba de fe y resistencia. Isaac, por otro lado, creció en la comodidad y la abundancia. Heredero de la promesa, rodeado de riquezas y seguridad. Su vida, aunque no exenta de desafíos, fue significativamente diferente a la de su medio hermano. Él disfrutó de una vida más estable y privilegiada. Dos caminos tan diferentes, ¿verdad? Uno, forjado en la lucha y la supervivencia, el otro, en la bendición y la prosperidad.
Ambos hijos de Abraham, pero con destinos completamente distintos, moldeados por las circunstancias y las decisiones divinas. Observa cómo ambos, a pesar de sus diferentes caminos, honraron la promesa de Dios a su manera. La expulsión de Agar e Ismael, ¿una simple historia de celos? Para muchos, es mucho más que eso. Piensa en la promesa divina a Abraham, la promesa de una descendencia numerosa, una nación. Sara, estéril, entrega a Agar a Abraham y de esa unión nace Ismael. Pero la llegada de Isaac, el hijo prometido, cambia todo. La expulsión, vista desde una perspectiva teológica, representa un conflicto entre la promesa divina y la fe humana, entre la elección de Dios y las acciones humanas. Dios no abandona a Agar e Ismael. Su expulsión, aunque dolorosa, no es un castigo definitivo. Es una prueba de fe, una oportunidad para que ambos dependan completamente de Dios. Recuerda, tú, que la promesa de Dios se extiende más allá de la línea familiar inmediata. La bendición a Ismael, aunque no la misma que a Isaac, es una muestra de la misericordia divina que se extiende incluso a aquellos que parecen estar fuera de la promesa central. La expulsión, por tanto, no es un final, sino un nuevo comienzo. Es un recordatorio de que la fidelidad a Dios se manifiesta en la obediencia, incluso cuando es difícil. Para Agar e Ismael, significa confiar en la provisión divina en medio de la adversidad. Para ti, la historia nos enseña sobre la paciencia, la fe y la aceptación de los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos completamente. Pero fíjate bien, la historia no termina con la desesperación en el desierto. Ahí, bajo el implacable sol, Dios ve a Agar y a Ismael sufriendo. Y es en ese momento de extrema vulnerabilidad donde la misericordia divina se manifiesta. ¿Te imaginas la angustia de Agar, viendo a su hijo morir de sed? Dios no la abandona, escucha su clamor y le muestra dónde encontrar un pozo de agua, salvando así la vida de su hijo. Esa intervención divina no es un acto casual, sino una demostración clara de la compasión de Dios. No solo provee agua para la supervivencia inmediata, sino que le da a Agar la fuerza para seguir adelante. Piensa en la promesa que Dios le hizo a Abraham, una descendencia numerosa. Aunque Ismael no sería el heredero principal, Dios no lo abandona a su suerte, sino que le asegura un futuro, una bendición específica para él y su descendencia. La historia de Ismael es una poderosa lección sobre la misericordia de Dios. Incluso en medio del conflicto, el abandono y la adversidad, Dios se muestra como un Dios de amor y compasión. Su intervención no solo salva vidas, sino que también nos enseña que, a pesar de las circunstancias, su amor y su cuidado son constantes. Recuerda que la misericordia divina se extiende a todos, incluso a aquellos que parecen estar fuera de la promesa inicial. Mira, tú ves a Agar, agotada, con Ismael a su lado, casi sin fuerzas. El desierto parece querer tragarlos, pero fíjate bien, en medio de la desesperación, Dios interviene. Él no los abandona. Es una lección poderosa sobre la fe, ¿verdad? Aunque la situación parece desesperada, la promesa de Dios permanece, una chispa de esperanza en la oscuridad más profunda. Agar, en su debilidad, confía en que Dios la ayudará, y esa confianza, esa fe ciega, es lo que la sostiene. Piensa en la fuerza que encuentra Agar en su fe. No entiende cómo Dios la va a ayudar, pero cree que lo hará. Esa es la esencia de la esperanza, confiar en algo que aún no ves, tener la certeza de que, aunque todo parezca perdido, hay un plan, una salida, un futuro. Ismael, aún pequeño, también se ve afectado por la fuerza de la fe de su madre. Él es testigo de esa confianza inquebrantable, una lección que lo acompañará toda su vida. La historia de Agar e Ismael nos enseña que la adversidad, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es en los momentos más difíciles cuando nuestra esperanza se pone a prueba, y cuando, al confiar plenamente en Dios, descubrimos una fuerza interior que ni siquiera imaginábamos. No es una promesa de una vida fácil, pero sí una promesa de que, incluso en el desierto, Dios nos acompaña, nos protege y nos guía hacia la esperanza. Recuerda eso. Recuerda que Sara, aunque aparentemente actúa con dureza, también es una mujer en una situación desesperada. Ella anhelaba un hijo, una promesa divina que parecía tardar demasiado. Ver a Agar embarazada, la sierva de su esposo, seguramente generó en ella una mezcla de emociones, celos, inseguridad y la presión de cumplir con el mandato divino. Imagina su frustración, su lucha interna entre la obediencia a Dios y la reacción humana ante la adversidad. Su petición a Abraham para deshacerse de Agar e Ismael no fue un acto de pura maldad, sino posiblemente una manera desesperada de asegurar la línea sucesoria prometida por Dios, tal como ella la entendía.
Piensa en la presión social de la época, la importancia de la descendencia y la influencia de las costumbres patriarcales. Desde su perspectiva, la situación era un conflicto entre su fe, su deseo maternal y la presión de la cultura en la que vivía. No podemos juzgar a Sara desde nuestra perspectiva moderna. Su historia nos invita a la reflexión sobre la complejidad humana, la fragilidad de la fe y el impacto de las circunstancias en nuestras decisiones. Analizando su papel, vemos una mujer presa de sus miedos y esperanzas, luchando por comprender la voluntad divina en medio de una situación llena de tensión y ambigüedad. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Pero tú, ¿qué piensas de Abraham? Él amaba a ambas, a Sara y a Agar, pero la promesa divina recaía sobre Sara. Se sentía dividido, ¿verdad? Una parte de él quería cumplir la promesa de Dios, asegurar la herencia a través de Isaac, el hijo prometido. Pero también tenía un profundo cariño por Ismael, su primer hijo, fruto de su relación con Agar. Esta dualidad, esta tensión entre dos amores y dos promesas, lo marcó profundamente. La decisión de expulsar a Agar e Ismael fue terriblemente difícil. Imagina la carga emocional que debió sentir. Por un lado, obedecía el mandato de Sara, la madre de su hijo heredero, y la voluntad divina, como él la entendía. Por otro lado, estaba desgarrado por el dolor de alejar a su hijo y su sierva, a quienes quería. Su obediencia a Dios, por lo tanto, significó un gran sacrificio personal. Pero la historia no termina ahí. La intervención divina, la promesa de una bendición para Ismael, demuestra que Dios veía y entendía el conflicto interno de Abraham. A pesar de la dificultad de su decisión, Dios no lo abandonó. Este detalle nos muestra la complejidad de la fe y la difícil tarea de ser un padre, especialmente en circunstancias tan extremas y con una promesa divina tan importante en juego. Piensa en la expulsión de Agar e Ismael al desierto. Para ti, ¿qué simboliza esa dura prueba? A veces, la vida nos arroja a situaciones difíciles, donde nos sentimos abandonados y perdidos. Pero fíjate, Dios no los abandonó. Esa expulsión, aunque dolorosa, fue el inicio de una nueva etapa, una oportunidad para demostrar su fe y confiar en la providencia divina. ¿Te has sentido alguna vez así, en un desierto personal? Recuerda que incluso en la aparente adversidad, Dios puede estar preparando algo grandioso. La promesa a Ismael, aunque diferente a la de Isaac, fue igualmente significativa. Dios prometió hacerlo una gran nación. Esto nos enseña que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros, aunque no siempre sea lo que esperamos. A veces, el camino menos obvio es el que nos lleva a la plenitud. No te desanimes si tu vida no sigue el patrón que creías. Confía en que Dios tiene un propósito para ti, incluso si ese propósito se revela de manera inesperada. La rivalidad entre Sara y Agar refleja los conflictos que podemos experimentar en nuestras propias relaciones. Envidia, celos, lucha por el reconocimiento, son sentimientos humanos. La historia nos recuerda la importancia del perdón, la comprensión y la búsqueda de la paz, incluso en situaciones complejas. ¿Cómo puedes aplicar estas lecciones en tus propias relaciones? Recuerda que la madurez emocional reside en la capacidad de gestionar conflictos de manera constructiva. Piensa en Abraham, ¿verdad? Él recibió una promesa increíble de Dios, una promesa que parecía imposible. Y a pesar de las dudas, de la edad avanzada, él confió. Esa es la fe, ¿no? Confiar plenamente en lo que Dios te dice, incluso cuando no lo entiendes del todo. ¿Te has enfrentado a situaciones donde tu fe ha sido puesta a prueba? Abraham lo hizo constantemente, y su historia nos enseña la importancia de la perseverancia en la fe. Ahora, Sara. Ella también tenía fe, pero su fe se mezclaba con impaciencia y, quizás, con un poco de miedo. ¿Recuerdas cómo se impacientó ante la demora de la promesa? Su reacción, aunque comprensible, nos muestra que la obediencia a Dios no siempre es fácil. A veces, nuestras emociones nos nublan el juicio y nos alejamos de la confianza plena. Pero incluso en sus momentos de duda, Sara era parte del plan de Dios. Y Agar, su historia es conmovedora. Ella fue obediente a Abraham, incluso cuando la situación era injusta. Su fe, aunque posiblemente diferente a la de Abraham y Sara, fue puesta a prueba de manera extrema. En su sufrimiento, encontramos un ejemplo de resiliencia, de cómo incluso en medio del desierto, se puede encontrar esperanza. ¿Qué nos enseña la historia de Agar sobre la obediencia en circunstancias difíciles? Reflexiona sobre esto. Pero la historia de Ismael no termina ahí, ¿verdad? Para ti, como cristiano, quizás sea una historia secundaria, pero imagina por un momento la perspectiva de otra religión.
En el Islam, Ismael tiene una importancia fundamental. Él es considerado el antepasado de los árabes, un pilar en la tradición islámica, y su vínculo con la Kaaba, la estructura sagrada en la Meca, lo conecta directamente al corazón de la fe musulmana. Piensa en eso, un personaje bíblico que juega un papel tan central en otra religión. Para los musulmanes, la descendencia de Ismael representa una línea directa a Abraham, un profeta fundamental en su fe. La historia de su sacrificio, su perseverancia en el desierto, se convierte en un símbolo de fe y resistencia. No es solo un personaje del pasado, sino un ancestro venerado, un puente entre dos religiones, dos historias aparentemente separadas pero profundamente conectadas. Así que, cuando estudias la historia de Ismael, tú no solo ves una historia de conflicto y expulsión, ves también un legado duradero, una historia que resuena a través de los siglos y que continúa dando forma a las creencias y a la identidad de millones de personas. Su historia, vista desde la perspectiva islámica, ofrece una riqueza y complejidad que amplía nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras y su impacto en el mundo. Entonces, ¿te preguntas qué pasó después de que Agar e Ismael fueron abandonados? Mucha gente se cuestiona la severidad de la situación. ¿Fue Dios injusto? Recuerda que estamos viendo una historia compleja, llena de matices humanos y divinos. La clave está en entender que Dios, incluso en medio del conflicto, demuestra su compasión. No se trata de juzgar a Abraham o a Sara, sino de aprender de sus luchas y de cómo Dios obra incluso en situaciones difíciles. ¿Y qué hay de la promesa a Ismael? ¿Se cumplió? Sí, Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, y eso sucedió. Su descendencia se convirtió en un pueblo numeroso, un testimonio del poder de Dios para cumplir sus promesas, incluso a través de circunstancias adversas. Piensa en ello. Una promesa hecha en medio del desierto, una promesa que se cumple a través de generaciones. Otra pregunta frecuente es sobre la relación entre la descendencia de Ismael y la de Isaac. La Biblia muestra una tensión, un conflicto, incluso. Pero no debemos verlo como una rivalidad simple. Es una historia sobre diferentes linajes, diferentes caminos, ambos bendecidos por Dios, pero con destinos distintos. Es importante entender el contexto histórico y evitar interpretaciones simplistas. Así que, ahí lo tienes. La historia de Ismael, un chico marcado por el conflicto desde su nacimiento, pero también un chico bendecido por Dios. Piensa en ello, abandonado en el desierto, con su madre, sin saber qué les depararía el futuro. Pero Dios, en su infinita misericordia, los protegió y les dio esperanza. Ismael no heredó la promesa principal, pero recibió su propia bendición, convirtiéndose en el padre de una gran nación. Su historia nos enseña mucho, ¿verdad? Nos recuerda que incluso en medio de la adversidad, la promesa de Dios perdura. Que sus caminos son misteriosos, pero siempre llenos de amor y providencia. Ismael, a pesar de las dificultades, perseveró y se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. No te olvides de eso. Recuerda que la historia de Ismael no es solo una historia del pasado, es un reflejo de la complejidad de la fe y la perseverancia. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la misericordia divina y la fortaleza del espíritu humano, incluso frente a la incertidumbre y el sufrimiento. ¿Qué te deja pensando la historia de Ismael? Y bueno, hasta aquí la historia de Ismael. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la Biblia. Recuerda que estas historias, aunque antiguas, nos hablan de temas universales como la fe, la esperanza y el conflicto. Me encantaría saber qué te ha parecido, así que déjame un comentario abajo. Tu opinión es muy importante. Además, quiero agradecerte por tu tiempo y por acompañarme en este video. Suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios donde exploraremos otras historias fascinantes de la Biblia. Recuerda activar la campanita para recibir notificaciones de nuevas subidas. En el próximo video, exploraremos la vida de Jacob y Esaú, dos hermanos con destinos muy diferentes. Será una historia llena de intrigas, engaños y, por supuesto, la mano de Dios guiando todo. Prepárate para una nueva aventura bíblica llena de emociones. Espero que hayas disfrutado de la historia de Ismael. Su vida nos enseña mucho sobre la fe y la perseverancia. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué piensas tú sobre la bendición de Dios a Ismael?